plan de trabajo, nosotros, si nos sentamos a estudiar o analizar las opciones que tengamos para elaborar un plan de trabajo, debemos considerar siempre algunos puntos que son muy importantes. Los que vimos ayer, por ejemplo, son las secciones de obra, los tipos de obras preliminares, estudios de modelo, que ya vimos que así, cuando hablamos de estudios de modelo, estamos hablando de un modelado BIM de estructura que actualmente está muy de moda el concepto BIM en construcciones, y la selección de equipo, así como las instalaciones de faena. Hoy día vamos a ver todo lo que son los planos de distribución. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de programa de trabajo? Generalmente cuando hablamos de programas de trabajo, hablamos de programas o la programación del equipo, la programación del personal y la programación económico-financiera que va a tener el proyecto. Entonces, son conceptos que tenemos que manejarlo, así como también el presupuesto y los diferentes tipos y controles que hay en obra, como ser el control de avance, control de rendimientos y control de costo. A nivel definición, tenemos que tener claro los conceptos de cada uno de estos términos. Cuando hablamos de plano de distribución, generalmente antes de comenzar una planificación, tenemos que tener todo lo concerniente al terreno lo más claro posible. Tenemos, como se dice comúnmente por ahí, tenemos que tener clara la película de todo lo que va a significar el desarrollo de la obra. ¿Y cómo se logra esto? A través de un análisis de un plano de distribución, que es el objeto de todos los estudios anteriores que se han hecho. O sea, todos los análisis que hemos hecho, lo plasmamos en este estudio, en este documento, para iniciar la formulación del programa de trabajo, el cual se basará netamente en qué cosas va a contener o de qué va a formar parte, cómo lo voy a organizar el plano o el terreno en el cual estoy trabajando. Es prácticamente un plano general de toda el área de trabajo y en la que van a estar distribuidas todos los componentes que van a formar parte del apoyo a nuestro proyecto, a la ejecución de nuestro proyecto. Vamos a nombrar, por ejemplo, como dice ahí en la diapositiva, caminos de planta de concreto. Tenemos que tener clara la identificación de la circulación de la maquinaria, del equipo. Tenemos que tener bien distribuido el lugar donde van a estar las oficinas, el obrador. En fin, tenemos que armar un plan previo de distribución para que podamos, en función a ese plan, realizar una mejor planificación. Con esto les quiero decir que planificar un proyecto no es solamente organizar las actividades y qué actividades van primero. Eso, obviamente, eso es muy importante en la planificación, pero planificar una obra, planificar un proyecto, implica que tengamos nosotros que organizarnos desde el momento que nosotros recibimos el proyecto ya o el terreno ya para empezar a ejecutar el proyecto. Este plano de distribución tiene que ser prácticamente una combinación o una coordinación de los planos de detalle de todo el proyecto. O sea, a mí me tienen que entregar el terreno. Como constructor estoy hablando, me tienen que entregar el terreno, o por lo menos tengo que conocerlo, tengo que conocer a detalle los planos de construcción y en función a eso, saber coordinar y planificar
qué tipo de equipo y maquinaria voy a utilizar para poder presentar una propuesta. Por eso es que en muchas licitaciones está, no sé si a algunos les ha tocado, visita previa al lugar de la obra, dice. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que visitar el terreno donde se va a desarrollar el proyecto para que en función a eso veamos qué tipo de maquinaria vamos a presupuestar, si las especificaciones técnicas que nos están presentando en ese proyecto corresponden a las especificaciones técnicas de construcción. Generalmente, uno cuando va y visita una obra o va y visita un terreno para construir o para presupuestar una construcción, tiene que identificar claramente los desniveles que hay, si hay lomas, si hay excavaciones, si hay relleno, si hay, en fin, todos los detalles que nosotros podamos examinar, analizar, para poder presentar un correcto presupuesto y una correcta planificación de obra. Entonces, si hay excavaciones o si hay relleno, ver qué tipo de maquinaria voy a utilizar, y obviamente todo eso toda esa información que yo obtenga de la visita del terreno, tengo que considerarla al momento de mi planificación. Las etapas de cada una de esta planificación de cualquier proyecto tienen que estar bien coordinadas, porque cualquier problema que se tenga o cualquier cosa que no hubiéramos analizado o no hubiéramos visto previo al inicio de la planificación nos puede traer serias consecuencias, y es donde empiezan los problemas y las sorpresas en obra. Una buena planificación no debería mostrarnos o presentarnos sorpresas o imprevistos. Entonces, por eso vuelvo a recalcar, conocer el terreno donde se va a ejecutar el proyecto es muy importante al momento de realizar una planificación de obra. Los planos de detalle también son muy importantes, porque eso nos va a indicar a nosotros, nos va a decir a nosotros muchas veces el rendimiento de las personas que vamos a utilizar, la maquinaria que vamos a utilizar, en fin, toda esa información, coordinarla y a partir de ahí empezar con la elaboración de nuestra planificación. Siempre, vuelvo a recalcar, tomando en cuenta nuestro plano de distribución o plano inicial de distribución, que también se le puede llamar. El programa de trabajo, una vez nosotros hubiéramos conocido el terreno, ya tenemos toda la información que requerimos para poder presentar una buena planificación y un presupuesto adecuado a ese tipo de planificación. Nosotros también tenemos ya especificados todos los trabajos que se deben desarrollar en la obra. Lo primero que hacemos es agarrar un MS Project y empezar a planificar en el MS Project a través del diagrama Gantt lo que significa cada una de las actividades de nuestro proyecto. Obviamente tenemos que tomar en cuenta todas las características que vimos anteriormente en esto, en el cual, ¿qué es lo que nos muestra el diagrama de Gantt? Ni más ni menos que es una representación gráfica de la opción más coherente que nosotros podamos tener al momento de preparar nuestra planificación. Por eso es que dentro del listado de todas las actividades que nosotros planteemos o que nosotros vayamos a tomar en cuenta para la planificación, son actividades que tienen que estar sí o sí presupuestadas. O sea, todo lo que yo planifico es todo lo que yo tengo que presupuestar. Por eso es que cada una de las actividades a planificarse, a coordinarse,
tienen que estar de acuerdo a sus cantidades volumétricas. Entonces, si se fijan con todo esto, hay una relación demasiado estrecha en lo que significa el inicio de una planificación con el presupuesto que se vaya a presentar, presupuesto de ejecución. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, es prácticamente como una receta lo que estamos preparando. Volviendo un poquito para atrás, primero conocemos el terreno, conocemos las características del proyecto, conocemos cada uno de los detalles de la información gráfica, me refiero a los planos de detalle de la construcción del proyecto, y empezamos nosotros ya a armar, si es necesario, seccionar mi obra para trabajar en diferentes etapas o tal vez empiezo yo ya a trabajar, a imaginarme lo que va a ser la ejecución. Hoy en la actualidad existen muchos software que nos ayudan a hacer este tipo de planificación. Uno de ellos es obviamente el MS Project, y tenemos también un programa que está sonando bastante en el tema de planificación de obras, que es la metodología BIM a través del Revit y el Navisworks. El Navisworks es un programa que nos ayuda a nosotros gráficamente y en 3 dimensiones a que la maqueta del proyecto que preparamos en Revit tenga etapas o hitos de construcción que las podemos programar también en el Navisworks. Entonces, es una coordinación entre los software, tanto el MS Project, el Navis y el Revit, que nos permiten a nosotros como ingenieros civiles llegar a una planificación a detalle de todas las actividades que queramos tomar en cuenta. Bajo esta metodología existe muy poca probabilidad de que podamos tener fallas técnicas en el desarrollo de la construcción. Ante todo, siempre tiene que hacerse un estudio bien detallado de la planificación que estamos elaborando, verificar la metodología del trabajo que vamos a hacer, si realmente necesitamos seccionar la obra o necesitamos trabajar la obra en cada una de las partes. Y también es muy necesario que ordenemos todas y cada una de las actividades que vamos a controlar. Entonces, si ustedes se recuerdan, en el módulo anterior, empezábamos por nuestro catálogo de obra, ¿no es cierto?, para hacer el presupuesto. Pues de la misma manera, en esta situación, si el proyecto que vamos a cotizar o el proyecto que vamos a planificar no tiene un catálogo de obra, hagamos de cuenta que es una empresa que compra terrenos, construye y vende. Entonces, generalmente, ese tipo de empresas lo hace todo. Hace las elaboraciones de los proyectos, hace en cada una de las especialidades, hace su propia planificación, que generalmente empresas con bastante experiencia en construcción ya tienen definido el equipo, maquinaria y personal que van a trabajar. Por lo tanto, ya dominan la parte de organización de los recursos. Entonces, y generalmente para este tipo de empresas, lo que se hace es ver el terreno que van a comprar, conocer el terreno, analizar, ver qué provecho se le puede sacar, y en función a eso, con todas las herramientas que tenga y los recursos que posea la empresa, empiezan a realizar la planificación, establecer plazos. Es muy importante el tema de los plazos, que lo vimos ayer, porque va a ser en función a los plazos que las empresas que se dedican a comprar terreno, construir y vender, los plazos que manejan son plazos de ventas. Por ejemplo, para ese tipo de empresas, época de venta, estamos hablando de septiembre hasta diciembre aproximadamente. Entonces, la mayoría de los proyectos de construcción tienen ese plazo, sí o sí,
promocionar sus viviendas entre septiembre y diciembre. Es un plazo, una empresa que va a desarrollar una edificación de departamentos, pues tiene que tener dentro de sus plazos que en el mes de septiembre, en la feria, exposición, principalmente también está la feria de la construcción, empiezan a promocionar los productos que están desarrollando. En este caso pueden ser departamentos o pueden ser oficinas. Dependen, cuando hablamos de obras públicas, generalmente en obras públicas el catálogo de obra ya viene definido. Ya dice el Estado, señores, tenemos este proyecto con estas actividades. En las licitaciones dicen la visita al terreno será tal fecha, de tal hora a tal hora, entonces ahí nosotros tenemos que ir, conocer el terreno, verificar, y en esa verificación del terreno tenemos nosotros que comprobar para poder coordinar si las actividades que están mencionando los interesados en realizar la licitación coincide con las características físicas del terreno. Por eso es muy importante tener un programa de trabajo bien definido con características reales del terreno que se vaya a manejar. El tiempo se puede dividir en meses. En obras de mayor complejidad, cuando se quiere llevar un control más exacto, se hacen divisiones semanales o diarias. Generalmente cuando trabajamos en obras mayores, en obras de gran envergadura, los controles se hacen controles semanales. Los gerentes de proyectos exigen un control semana a semana del desarrollo del proyecto. Muchas veces depende mucho de la organización y del tipo de proyecto. Se trabaja información a detalle de todo el avance que se vaya a desarrollar. En una primera etapa, toda la obra gruesa, tipos de materiales, avance, cantidad de personas. Para los ingenieros o arquitectos, por ejemplo, que han sido, o que están siendo, o que van a ser supervisores de obra, es muy importante para el propietario, para el inversionista, conocer cómo está desarrollándose la obra semana a semana. Entonces, mientras para el director de obra es muy importante conocer el desarrollo de la obra día a día. A mí me tocó estar, les comentaba yo en la obra Manzana 40, ahí se desarrolló esa obra en todo lo que concierne a la obra gruesa y las obra gruesa de instalaciones a través de la filosofía Lean Construction, donde el director o los directores de obra de cada una de las especialidades manejaban la alimentación de los recursos día a día, muy parecido al just in time, que es otra metodología de trabajo en la cual los recursos tienen que estar justo a tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, el tiempo que nosotros tomemos en preparar una planificación del trabajo tiene que ser muy importante para que no tengamos problemas a futuro. Principalmente cuando hablamos de programa, intervienen 3 tipos de elaboración de cronogramas o programas de trabajo, que son los cronogramas de equipo, cronograma del personal y cronograma financiero. Estos 3 conceptos van muy de la mano porque es necesaria, aparte de establecer los hitos de avance de la obra, es necesario coordinar estos 3 conceptos en todo el desarrollo del trabajo. Vamos a dar, por ejemplo, una manera de proceder. Me dice, supongamos que se trata de una obra ejecutada por propuesta en el cual el plazo de ejecución está fijado. Tenemos una obra, nos adjudicamos una obra y ya está el plazo de ejecución fijado.
Los costos deberán ser los mínimos compatibles con el plazo dado y no hay limitación para la adquisición de los equipos. O sea, ya tenemos una obra con plazo y costos definidos y no hay ningún tipo de limitación en todo lo que se refiera a equipos. Lo primero que vamos a hacer, se fijaría tentativamente como una primera aproximación si vamos a seccionar o no la obra, qué secciones, si vamos a dividir en etapas la obra. Y se elegirán 2 o 3 métodos de construcción para cada etapa de la obra, basándose en la propia experiencia que tengan cada uno de los directores en obras similares y en las mismas especificaciones técnicas que tenga el proyecto. O sea, en otras palabras, nosotros con la experiencia que se tenga, estamos hablando obviamente de un proyecto de mediana envergadura para arriba, analizamos el proyecto, hacemos un reconocimiento del terreno, ya sabemos el plazo y los costos que tenemos y en función a eso planteamos unas 2 o 3 metodologías de trabajo. Esas 2 o 3 metodologías de trabajo me van a definir a mí cuál es la más económica para poder atacar el desarrollo del proyecto. En este caso, si vemos acá en esta obra que estoy mostrando, he seccionado mi terreno, mi plano de replanteo en tres etapas. Una vez desarrollado esos trabajos, armamos los respectivos anteproyectos de plano de distribución. El trabajo que tenemos, el plano que tenemos, empezamos a armar vías de circulación, obrador, empezamos a trabajar todo lo que se refiera al planteamiento de nuestras instalaciones de faena o instalaciones provisionales. Este tema pareciera muchas veces lo tomamos como que ya lo ubico acá a este punto y ahí se acabó, digamos, pero es muy importante establecer, y en esto me gustaría que se lo grabaran en su CPU lo más profundo que puedan y lo tengan siempre presente. Es muy importante definir el plano de instalaciones de faena o el plano de instalaciones provisionales, el plano de distribución es muy importante antes de definir cualquier proyecto, antes de empezar a definir cualquier planificación de obra. Les vengo diciendo desde hace un momento atrás, este plano de distribución me va a indicar a mí, inclusive hasta las vías de circulación y vías de escape por cualquier situación que haya. Entonces, es muy importante plano de distribución. Volviendo un poquito atrás, recapitulando, paso número 1, elegir qué metodología de trabajo voy a plantear para desarrollar el proyecto, la ejecución. Paso número 2, en función a la información que se tenga, necesito sacar el plano de distribución para con ese plano de distribución y las etapas de construcción que se planteen, ir armando nuestra planificación de obra y quiénes serían los responsables de cada una de las etapas que se vayan a desarrollar. Una vez ya yo tengo las sesiones de obra, una vez ya yo tengo definido qué metodología encontrar, una vez yo ya tengo en mi plano de distribución bien armado, opciones que yo tenga de desarrollo. Entonces, y obviamente, ¿cuál va a ser el mejor plan que yo utilice? Si ya me han planteado, usted tiene tantos dólares, ingeniero, para desarrollar este proyecto, usted vea cómo planifica su obra, ya lo tengo todo organizado. Obviamente, el mejor plan que voy a utilizar es el que tenga menos costo. Ese plan me va a permitir desarrollar y ordenadamente la ejecución del proyecto. Una vez empezamos con la
elección de la planificación o el programa que vamos a detallar, comparamos los resultados obtenidos para las distintas soluciones. Se elegirá una de las soluciones propuestas, como les decía hace un momento atrás, va a ser la más, obviamente, la más económica, o también puede ser una combinación de las elecciones o de la metodología de trabajo que nosotros vayamos a utilizar. Ya me salió el primer mensaje de tiempo. Por favor, si se corta esto, volvemos a entrar con el mismo link, ¿ya? Los cálculos unitarios desarrollados en el análisis del programa de obra o del programa de trabajo no se hace con el detalle muy profundo, sino con una vista siempre fijando los resultados que nosotros que nosotros querramos obtener. Porque no se olviden que no es un presupuesto de esa planificación lo que vamos a presentar. El análisis de costo de esa planificación simplemente nos va a ayudar a nosotros a tomar en cuenta esos costos en el presupuesto que es el que realmente le vamos a presentar al propietario. Esos costos son consideraciones que se tienen que hacer en cuanto a los gastos y costos que se tengan para el desarrollo del proyecto. Elegida en definitiva el sistema de trabajo y ya tenemos todos los costos, tenemos los costos unitarios, tenemos nuestro plan de distribución, tenemos a detalle y claro el panorama de distribución. Empezamos nosotros a determinar la utilización de los recursos, por ejemplo, los materiales, operarios, qué tipo de equipo, en fin, toda la información de los recursos que nosotros tengamos. No se olviden que principalmente cuando hablamos de operarios y hablamos de equipo y maquinaria, se supone que son recursos que nosotros conocemos y con los que venimos trabajando ya bastante tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos plena y claro conocimiento de los rendimientos que van a trabajar cada uno de ellos y que se usarán en la operación y el confeccionamiento de nuestro plano de trabajo, de nuestro programa de trabajo. Nuestros programas de avances y demás programas de detalles que completan el programa de trabajo determinan cómo debe ser efectuada cada operación de la faena. O sea, vamos coordinando ya en nuestro plan de trabajo con toda la información que obtuvimos anteriormente, vamos coordinando en nuestro plan de trabajo qué actividades van a ser subsecuentes y qué actividades van a ser precedentes. Y en función a eso, vamos armando, tomemos como ejemplo o tomemos como programa oficial el MS Project. Entonces, en función a esta, por eso es que cuando dicen que armemos un cronograma de obras, ese cronograma de obras en el MS Project tiene que ser lo más ordenado y en forma descendente posible todas las actividades que estemos trabajando. Mientras más ordenado esté nuestro listado de actividades para ser coordinadas y planificadas, mejor trabajo de planificación vamos a tener en el proyecto. No se olviden que cuando planificamos actividades de un proyecto, de ahí van a salir la planificación o los cronogramas de los equipos. Van a salir la planificación o los cronogramas del personal que vamos a utilizar. Vamos a tener el cronograma de desembolso. Y es muy importante estos tres conceptos, porque si hablamos del programa del equipo, una vez tenemos una programación de actividades tentativa, vamos a llamarla así, con análisis de costo, que cuánto nos va a costar a nosotros tener o cumplir esa planificación, vamos a conocer día a día qué tipo de maquinaria
vamos a tener para desarrollar día a día las actividades. Este cronograma de equipos día a día sirve de base para determinar la inversión en equipos y repuestos. Si nosotros conocemos el cronograma de actividades, del cual también podemos conocer el cronograma de equipo y maquinaria, inclusive nos va a dar la visión si vamos a tener que alquilar más maquinaria o nos va a dar la visión también si vamos a comprar mayor maquinaria para desarrollar ese presupuesto. En fin, el cronograma de actividades que nosotros planteemos de acuerdo al plan y al análisis que se ha hecho, me va a decir a mí qué equipo de obra necesito para desarrollar el proyecto y en qué días voy a tener esa utilización. Lo mismo pasa con el programa de los operarios o con el cronograma de los trabajadores. Es muy importante conocer siempre las cuadrillas de trabajo con la cual contamos. El control del personal siempre es necesario, principalmente para saber con qué gente estamos contando. Día a día, al ingresar a la obra, se deben realizar el listado de asistencia de todos y cada uno de los trabajadores a través de un cuadro, y mejor si se desarrolla este control por especialidad. Esto nos va a ayudar a nosotros si la obra está cumpliendo a cabalidad con lo que hemos planificado. Entonces, este cuadro de personal, este cronograma de personal, cronograma de trabajadores, también nos va a indicar a nosotros, hablando siempre de organización de la obra, de la ejecución de la obra, con cuánta gente vamos a trabajar diariamente. Ya es muy diferente si nosotros planificamos día a día una obra con 100 personas por día y corremos con la mala suerte de que contratamos gente nueva y de las 100 me faltan todos los días, me faltan por lo menos 20, 30 personas a trabajar. Entonces eso ya, si llevamos el control diario de las personas, eso me va a indicar a mí que estamos atravesando un problema serio de asistencia al trabajo, por lo tanto me va a repercutir directamente en lo que es el avance, en el avance y el desarrollo del proyecto. Eso me puede impedir que cumplamos con los plazos de ejecución, y ahí es donde vienen los problemas serios a través de las multas, y nosotros por tratar de cumplir con el proyecto y que no tengamos multas, empezamos a excedernos y se arma todo un alboroto. Pero si nosotros desde el primer día controlamos que la planificación de personal que se ha hecho cumpla con lo que se está ejecutando realmente en el proyecto, no vamos a tener ningún inconveniente. Este punto es muy importante porque debemos nosotros tener conocimiento, especialmente el grupo de personas con el que estamos trabajando. Es muy arriesgado empezar un proyecto grande con personas o con gente nueva que apenas estamos conociéndonos y bueno, no sabemos si van a en algún momento como experiencia yo para suplir ese problema, porque es muy común, por ejemplo, que los trabajadores, si se les pagan los sábados, en varios lugares veía de que el lunes sagrado no iban a trabajar, porque se les pagaba sábado, domingo se la pasaban bebiendo todo el domingo y lunes descansaban su borrachera, por hablar en sentido común, en lo que comúnmente pasa. Entonces, una idea para suplir, para no tener ese problema, es que se les dijo a los trabajadores en aquella época, que funcionó muy bien, por cierto, a través de penalizaciones.
Ellos entienden que si un maestro falta o un ayudante falta a trabajar, perjudica en el rendimiento diario del avance de la obra. Entonces, eso se lo toma como una penalidad, y lo que el día que se trabaja se le descuenta el doble. Esa era una solución que la implementé yo en algunas obras. Disculpar que siempre ponga de ejemplo Manzana 40, es el último proyecto grande en el que estuve, en el que tuve una grata experiencia. En ese proyecto, solamente en la obra gruesa habían alrededor de 200 personas trabajando, solamente en obra bruta, en obra de hormigón armado y postensado. Llegó un momento en el que con las instalaciones más, en obra gruesa de instalaciones, llegaron a estar alrededor entre 400 a 500 personas, llegaron a estar dentro de la obra trabajando, únicamente trabajadores, contando los contratistas de la obra gruesa y los contratistas de cada una de las instalaciones. Entonces, manejar grupos grandes de personas implica mayores controles, mayores estrictos controles. Y de tanta gente que está trabajando en proyectos de esa magnitud, de esa envergadura, existen los problemas de abandono, existen los problemas de despido, en las cuales siempre las leyes están por delante. Y esto es muy importante. Lo tocamos nosotros en el primer módulo, cuando hablamos del tema de costos indirectos. Por proyecto, nosotros tenemos que tomar en cuenta algún porcentaje, aunque sea mínimo, para cubrirnos las espaldas en cuanto a los pagos adicionales que se les tiene que hacer a los trabajadores. En caso, vuelvo a repetir esto, en caso tengamos o estemos trabajando con personal propio. Si estamos trabajando con un contratista, tenemos que en el contrato que firmemos con el contratista, con el responsable de la mano de obra, tenemos que ser muy exigentes en el tema de que estamos hablando de la presencia laboral o de la asistencia laboral. Entonces, por ahí alguien se preguntará, y bueno, ¿y qué pasa si me falla el contratista? Su gente le falla porque el contratista solo muchas veces no puede controlar 200, 150, 200 personas. ¿Y qué falla si a este señor, qué pasa si a este señor le falla la mitad de su gente y él se va a ver en apuro? Bueno, la solución para eso es muy sencilla. Cuando estamos hablando de obras de gran envergadura o de mediana envergadura para arriba, estamos hablando que se manejan grandes sumas de dinero, y por lo tanto nosotros tenemos que tener algún tipo de garantía para garantizar, valga la redundancia, que el proyecto se va a desarrollar normalmente. Entonces, le exigimos al contratista con el que estemos trabajando, con el que vamos a trabajar, le exigimos algún tipo de boleta de garantía para que nosotros estemos tranquilos y que cualquier inconveniente que pase, esa boleta de garantía cubra los costos de perjuicios que vayan a ocasionar cualquier problema que se tenga con la gente. Entonces, son dos caras de la moneda que se tienen, que son bien establecidos, bien claros. El primero es cuando estamos trabajando con personal propio, y el segundo cuando estamos trabajando con personal ajeno, con un contratista, que el contratista tenga su propia gente. En el primer tema, debemos mantener siempre las leyes vigentes, y cualquier problema que se tenga con los trabajadores debe estar prácticamente ya presupuestado. Este cuadro de control de personal, si ustedes se fijan, bueno, está muy pequeñito. Nos va a decir día a día, verticalmente nosotros tenemos
las actividades y abajo tenemos las diferentes cuadrillas que podamos tener, y día a día vamos a tener nosotros qué personal está trabajando. Es de mucha ayuda este cuadro cuando estamos trabajando, vuelvo a repetir, con personal propio, con personal que nosotros le pagamos directamente. Tiene mucha importancia para organizar la gente y el personal que estamos trabajando. En obras grandes también lo que comúnmente piden los supervisores de obra o piden los que están controlando el avance del proyecto es una planificación semanal. A ver, usted, ingeniero, que está haciendo la obra gruesa, entrégueme una planificación semanal. Incluso muchas veces piden hasta la cantidad de gente que va a entrar a la obra durante la semana. Eso se hacía en Manzana 40. O sea, a todos los contratistas, los de hormigones, los de instalaciones eléctricas, los de instalaciones hidrosanitarias, los de instalaciones de clima, se les pedía su planificación semanal para ver si se cumplía o no se cumplía con los objetivos que se tenían propuestos en la semana, incluyendo el listado de los trabajadores que iban a ingresar a la obra en esa semana. Todo eso tenía que ir coordinado con el plan general del trabajo, con la planificación general del trabajo. Si hablamos del programa financiero, siempre los tres programas de los que estamos hablando, siempre lo referimos al plan general o al plan maestro o a la planificación general que hacemos nosotros de las actividades que vamos a entregar. Entonces, y cuando hablamos de un programa financiero, es prácticamente el flujo de dinero que vamos a desarrollar nosotros durante la ejecución de las actividades o durante la ejecución del proyecto. Entonces, para que esa ejecución, para que ese desarrollo del proyecto se haga normalmente o se haga sin ningún contratiempo, es necesario tener un programa de desembolso, un cronograma de desembolso que lo tiene que conocer el propietario. Es indispensable que nosotros entreguemos este documento al propietario para que inclusive ellos puedan planificarse en las fechas de desembolso. Entonces, ¿qué tipo de actividades se van a desarrollar por hitos de avance? Y hasta esos hitos de avance, ¿cuánto desembolso se tiene que hacer? Generalmente, este cronograma de desembolso se mantiene de manera mensual y siempre el supervisor de obra, ya sea el director de obra o ya sea la persona quien sea responsable de todo el proyecto, generalmente el gerente de proyecto, tiene que ir haciendo un análisis de cuánto es lo que se fue presupuestado, cuánto es lo que está siendo desembolsado, si lo desembolsado está cumpliendo o va acorde al avance general del proyecto, y lo que es muy importante, cuánto falta por desembolsar todavía. Y dentro de estas definiciones, se maneja también el tema de las boletas de garantía. El supervisor o el gerente de proyecto, una boleta de garantía, este tipo de documento para esas personas no tiene valor. Es incalculable su valor. Valor, me refiero al valor de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el supervisor de obra o la persona que esté al frente en supervisión o la persona que esté encargada de toda la administración del proyecto tiene que estar constantemente cubriendo las espaldas al proyecto por cualquier problema que suceda con el contratista, con los contratistas o con los encargados de la ejecución. Entonces, una obra a la cual se le venza una boleta de garantía
prácticamente lo deja al propietario sin armas para tener algún tipo de presión sobre el contratista o algún tipo de multa sobre el contratista. Entonces, es muy importante conocer dentro de este cronograma de desembolso, sin que me afecte el flujo de efectivo, pero es importante conocer dentro de este cronograma las fechas de vencimiento de las boletas de garantía que se estén trabajando. Ese tema de las boletas de garantía lo vamos a hablar más a detalle en lo que significa el tercer módulo. Vamos a ver a qué se refiere con cada una de las boletas de garantía, sus diferentes porcentajes. Mientras tanto, para este módulo, cuando hablemos de programa financiero o cronograma de desembolso o control económico financiero del proyecto, nos vamos a referir exclusivamente al cronograma de la obra y los gráficos de las curvas S. Ese gráfico de las curvas S se le dice curvas S porque si ustedes se fijan ahí en el planito, generalmente pareciera que es una S que avanza en cuanto a ese cronograma. El gráfico me muestra generalmente lo que he presupuestado contra lo que he avanzado y contra lo que me han desembolsado. Entonces, este tipo de cronograma lo da el QARC. Vuelvo a repetir, el QARC planificamos a través de diagrama Gantt. Esa planificación la podemos trabajar también en el MS Project, la mejoramos en el QARC y a través del QARC podemos calcular cronograma financiero de maquinaria, cronograma financiero de personal y cronograma financiero de el avance de la obra o las curvas S. Todos esos cronogramas me los da el QARC directamente y nosotros no tenemos que calcular absolutamente nada porque ya el QARC, a través de la planificación que nosotros planteemos, el QARC nos da estos valores de manera inmediata. El programa de trabajo será, por lo tanto, la diferencia entre las sumas invertidas en la obra y las recibidas del propietario por cancelación de los estados de pago. ¿Qué significa eso? Del cronograma de desembolso que le he presentado al propietario. Cuando digo cronograma de desembolsos, son las fechas en las que el propietario o el inversionista tiene que desembolsar dinero para que la obra siga su curso normal. Entonces, los montos desembolsados menos el avance de obra en monetario nos da a nosotros la cantidad de dinero que estamos en avance y lo que falta porque nos desembolsen. Entonces, llevar este control es muy importante porque con esto conocemos nosotros y manejamos el dinero que está ingresando y egresando del proyecto. Cualquier problema en la parte económica financiera puede ser desastroso para la obra, porque si nos dan un anticipo, si nos dan un desembolso y con ese desembolso no cumplimos el avance que hemos esperado, vamos a estar en graves problemas. Si se llevan gráficos los valores, se tendrán los montos de capital de trabajo que se necesite cada mes. A eso llamamos nosotros el flujo de caja que vamos a tener. Que este flujo de caja forma parte de lo que significa la planificación de los trabajos. Me dice, para cada partida de trabajo hay su gráfico definido. Nosotros podemos controlar actividad por actividad o podemos controlar el general del proyecto. Eso depende del nivel de detalle de planificación que tengamos para cada una de las obras.
Bien, una vez definido todo el sistema de planificación, que ya hemos visto qué maquinaria vamos a utilizar, que ya hemos visto las etapas que vamos a construir, en cuántas etapas, ya hemos visto los plazos que nos va a tomar, hemos preparado un cronograma de desembolso, hemos preparado un cronograma de personal, cuánta gente, ya lo tenemos todo controlado. Es en ese momento que tenemos todos los datos, principalmente económicos, financieros, y ya claros. Es en ese momento que nosotros presentamos ya el presupuesto general. Algo muy importante que lo mencionamos en el módulo 1, pero que no lo vimos porque forma parte de este módulo 2, es el tema rendimiento. El QUARC, en la parte de presupuesto, maneja un concepto de productividad y lo relaciona directamente con la parte de los rendimientos de cada personal que vayamos a utilizar. Esa coordinación, ese relacionamiento que hay en el QUARC entre la productividad y el rendimiento que hay de las actividades que vayamos a trabajar, lo vamos a ver cuando toquemos la parte práctica del QUARC. Una vez tenemos todo ya definido hasta el presupuesto, ya hemos firmado contrato, ya tenemos el plazo de nuestra obra y el costo de la ejecución del proyecto, iniciamos la obra y todo esto tenemos que llevar los controles principales. Y uno de esos controles son los controles de avance de obra. Esos controles de avance van directamente relacionados con el diagrama Gantt. Un director de obra o un supervisor general de obra tiene que tener el cronograma de actividades bien desarrollado de acuerdo a lo que se planificó con anterioridad. Debe tener bien identificado en alguna pared, en algún muro en la oficina, para hacer un seguimiento del avance semanal de acuerdo al cronograma presentado. Ingeniero, ¿se cumplen con exactitud los programas presentados? No. A esto influyen bastantes factores. El factor clima. Muchas veces hacemos unos cronogramas espectaculares nosotros y resulta que nos olvidamos que los meses de lluvia, que son desde noviembre, diciembre hasta enero, febrero, marzo, inclusive son meses realmente lluviosos y nos olvidamos de ese pequeño gran detalle y preparamos nuestra planificación como si nada sucediera en esas épocas y ahí vienen los problemas. Entonces, este control de avance tiene que ser de acuerdo a lo planificado y que lo planificado que se realizó tiene que ser real. El responsable de la dirección de la obra tiene que ser constantemente informado acerca del avance que se ha efectuado en cada una de las jornadas de trabajo, hablando del director. Si hablamos del supervisor de obra, el supervisor de obra semanalmente tiene que llevar un control detallado de todo el avance del proyecto. Se tiene que informar tanto al director de obra como al supervisor de cualquier atraso o deficiencia en cualquier parte de la realización de nuestro proyecto para que se identifique qué causas originaron este retraso y no se vuelvan a repetir o si se puede corregirlo, que sin ningún problema sea corregido. Ya sea si es un atraso por una mala planificación de personal, pues tengamos la oportunidad de aumentar personal que forme parte del equipo y podamos corregir esos tiempos muertos que hay. Entonces, nunca estamos libres, les vuelvo a repetir, una planificación de obra es una planificación tentativa. Nosotros podemos presentar la mejor de las planificaciones, podemos presentar un trabajo súper completo de planificación en el cual podamos controlar todo,
pero muchas veces, principalmente los factores climáticos, nos juegan chueco, nos juegan una mala pasada y nos ponen en problemas. ¿Hay soluciones para todos esos inconvenientes? Sí, sí hay soluciones. Lo único que no tiene solución ahora es la muerte. Entonces, y una de las soluciones es o incrementar gente criteriosamente, porque si aumentamos gente a lo loco también en cada hora, se pueden estorbar y nos puede perjudicar en vez de ayudar. Entonces, si es necesario aumentar la cantidad de personal adecuado para tratar de corregir la pérdida de tiempo que se presentó, pues en definitiva hay que hacerlo. En resumen, el control de avance que nosotros tengamos, mientras más estrictos sean mis controles de avance, mejor control vamos a tener sobre el proyecto, mejor control vamos a tener sobre los desembolsos o los cronogramas de desembolso. Y sobre todo, el director de obra va a poder elaborar sus informes y decirle a los propietarios, a los inversionistas, mire, en el avance de la obra estamos yendo adelantados a lo que habíamos planificado. Eso le agrada a cualquiera. Entonces, en ese caso, el inversionista o el propietario de la obra, encantado, cumple con los acuerdos firmados en el contrato, ¿no es cierto? El cronograma de desembolso. No se olviden que el cronograma de desembolsos forma parte también del contrato firmado. Entonces, se debe especificar claramente las fechas en las cuales se tenga que realizar desembolso por parte del propietario. Otro de los controles principales que tenemos es el control de rendimiento. Este es muy importante cuando hablamos de control de rendimiento, ya sea del personal o cuando hablamos de control de rendimiento de los operarios de la maquinaria. Obras que se ejecutan sin llevar ningún control, ningún registro de personal en cuanto a su rendimiento y su productividad, estamos perdiendo valiosa información. Como un dato para todos ustedes, los que ya tienen experiencia en construcciones, no me van a dejar mentir, pero es preferible tener una o dos personas de ayudante que se encarguen única y exclusivamente tomando datos de obra en cuanto a rendimientos del personal. Esto va a enriquecer demasiado el grupo de trabajo con el que estamos relacionándonos y va a enriquecer de una manera pero exponencial el tema de futuras planificaciones de obra, porque ya vamos a tener claro los rendimientos en cada una de las cuadrillas, el número de personas, cuánto se tardan en cada uno de los ítems. Y mientras más claro tengamos este control de rendimiento, vamos a tener planificaciones hechas con mayor exactitud. Vuelvo a repetir, siempre depende mucho de los factores climatológicos principalmente. Entonces, el control de rendimiento es muy importante tanto de la mano de obra como también el rendimiento que los operarios le puedan dar a las máquinas de trabajo. En una faena, como un dato adicional, el costo de operación va entre 30 a 60 veces el costo de un operario. Entonces, se debe tener mucho control sobre el manejo de todo el equipamiento, toda la herramienta y equipo que se maneje en obra. Cualquier problema que nosotros tengamos de falla en lo que significa el manejo o la operación de maquinaria, el daño va a ser 30 a 60 veces superior al daño que tiene la mano de obra o los problemas que deberíamos tener con la mano de obra. Cada equipo de trabajo tiene que tener una hoja de control, una hoja de vida en la obra, para llevar exactamente todos los costos que diariamente significará el rendimiento que cumpla el personal. Algunos por ahí me van a decir, ingeniero, pero eso es muy costoso tener.
pero créanme que teniendo un personal exclusivamente para llevar el control de todos estos rendimientos, ya sea de maquinaria, equipo y personal, a la larga nos va a beneficiar, pero de sobremanera para controlar futuras obras, futuros proyectos. Es cierto que las empresas que ya tienen experiencia o que ya vienen construyendo con gente ya hace bastante tiempo, llevar estos controles quizás no sea tan importante, pero para una empresa, para un profesional que recién está comenzando en el rubro, en este rubro de la construcción, es muy importante tener desde el primer día los datos que la misma obra bota. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esos datos ya se van a formar parte del conocimiento y la experiencia que cada uno tiene y vamos a lograr mejores planificaciones. Si se vuelve a cortar, por favor, vuelven a entrar con el mismo link, me volvió a salir el segundo aviso. Entonces, si hablamos de rendimiento, ¿y qué relación hay entre el rendimiento y la productividad? La productividad de un personal, por ejemplo, se refiere al global de la actividad que se está desarrollando. Entonces, un trabajador es productivo cuando hace más con la misma cantidad de recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un trabajador es productivo cuando en un día de trabajo me hace 20 o 30 metros cuadrados de muro de ladrillo cerámico. Es productivo eso. Viene otro trabajador y en un día me realizó 30 metros cuadrados de muro, entonces la producción de ese trabajador es mayor, fue más productivo. Mientras que cuando hablamos de rendimiento, hablamos únicamente de los rendimientos unitarios y esa es la diferencia que hay entre productividad y rendimiento. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de productividad, se refiere al global, a la producción que hace un trabajador. Vuelvo a doy otro ejemplo. En revoque, hablemos del revoque. Si un trabajador en un día de trabajo me llega a ejecutar 15 metros cuadrados de revoque, es productivo, es una buena producción. Sin embargo, si otro trabajador me llega a ejecutar 6, 7 metros cuadrados de revoque en un día, está siendo poco productivo. ¿Me entienden? Estamos hablando del global de la actividad, de lo que produce diariamente. En cambio, si hablamos de rendimiento, hablamos el avance por metro cuadrado por hora. En una hora, ¿cuántos metros cuadrados se hace? Ese es un rendimiento. En una hora, ¿cuántos metros cuadrados de revoque? ¿Cuántos metros cuadrados de muro? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un trabajador productivo y el rendimiento que tiene cada trabajador. En el anterior módulo vimos cómo se calculaban los rendimientos, así que eso me gustaría que le den una mirada, una revisión para que en función a eso podamos trabajar la parte de productividad en este módulo y si no, y para los que no hicieron el módulo 1, vamos a tratar más adelante de ver un ejemplo práctico de lo que significa la productividad y el rendimiento de cada uno de los trabajadores. El control de costos, ya vimos, control de avance. Cuando hablamos de control de avance, estamos refiriéndonos al control físico de la obra, control volumétrico de la obra. El control de rendimiento, cuando hablamos de control de rendimiento, hablamos directamente de la productividad que tienen los trabajadores. Y un tercer tipo de control que tenemos nosotros, que no deja de ser tampoco menos, creo que es más importante, es el control de costos. Nosotros cuando elaboramos, cuando presentamos un presupuesto, lo presentamos a través del precio de venta. ¿Se acuerdan lo que era el precio de venta, no es cierto? Precio de venta es la sumatoria de los costos directos
más los costos indirectos, más utilidades y los impuestos. A eso llamamos el precio de venta, que generalmente no están bien establecidos. Los presentamos muchas veces en varias actividades, presentamos supuestos. Entonces, al momento de ejecutar la obra, ahí realmente se presentan los costos y son costos reales que nosotros tenemos que direccionarlo de la realidad. Tenemos que tratar de igualarnos lo más que podamos a lo planificado. Entonces, y muchas veces estos costos, este control de costos no se cumple. Nosotros tenemos que tener claro en qué etapas del proyecto, en qué actividades del proyecto en su pleno desarrollo no hemos cumplido a cabalidad los costos que se habían planificado. Eso también lo hace el departamento contable conjuntamente con nuestro director de obra, ya sea por volúmenes, ya sea por rendimientos, en fin. Tenemos que tener un control de los costos y en muchas ocasiones nos vamos a sobrepasar en costo. Y también en muchas ocasiones vamos a estar con un colchón en cuanto a los costos que nos pueda a nosotros ayudar a controlar directamente, a poder compensar en las actividades que nos hemos sobrepasado en costo y las actividades que nos ha faltado cumplir o nos ha sobrado dinero. Entonces, en el desarrollo final de la obra, ya cuando fijamos la planilla de recepción o cuando fijamos la planilla de cierre, como se le dice, ahí es que nosotros vamos haciendo el consolidado de todos los costos que hemos venido desarrollando en la elaboración del proyecto. Esto nos da, con estos conceptos, también nos ayudan, por ejemplo, el PMBOK nos ayuda bastante a tener este tipo de controles. Le decía que otra metodología importante es Lean Construction y la metodología Kaizen, es una metodología japonesa. Entonces, hay otra metodología, por ahí alguien me mencionó algo el día de ayer. Entonces, ¿existen otras metodologías? Sí, existen otras metodologías que cada quien está en plena libertad de leerlas, compararlas y, bueno, utilizar el tipo de metodología que cada quien vea conveniente o que mejor entienda o que mejor comprenda. Entonces, para llevar siempre este sistema de control de costos, juega un papel muy importante la parte contable. ¿Se acuerdan en el primer módulo cuando hablamos de la parte de contabilidad que podíamos hablar de tú a tuya con un contador, conociendo bien el tema de los balances generales, que lo vimos en el anterior módulo, conociendo bien el tema de los activos, de los pasivos, conociendo bien el estado de resultados que va a tener cada proyecto? ¿Se acuerdan que mencionamos el estado de resultados? Es el flujo de caja neto que va a tener cada proyecto, los ingresos, los egresos que va a tener cada proyecto, y que al final de la gestión vamos a tener unos estados de resultados consolidados, que eran la suma de ingresos y egresos de todos los proyectos para tener uno solo. Bueno, pues bien, en ese sistema contable entra, es de mucha importancia, que nos va a permitir a nosotros, a través de un seguimiento semanal o un seguimiento mensual, mejor si es semanal, seguimiento de costos, junto con el departamento contable. El departamento contable tenga la plena seguridad que va a tener la información de cuánto está llegando a costar. Vean este dato, estamos hablando de costo, no de precio de venta. El departamento contable sabe exactamente los costos que va a tener un proyecto. Por lo tanto,
nos puede ayudar a identificar cuáles son las actividades que vamos a tener problemas o cuáles son las actividades que vamos a tener inconvenientes y cómo vamos qué procedimiento vamos a hacer para tratar de arreglar esos inconvenientes. Mientras tengamos una estrecha relación, o sea, debemos de alguna manera, y esa es la parte difícil en una planificación de obra, es difícil coordinar la parte contable con la parte técnica. No se olviden que los contadores, hablando del control de costos, son contadores, no son ingenieros. Y muchas veces en empresas nuevas los contadores no tienen ni la más remota idea de lo que son los términos de construcción. Entonces, obviamente estamos hablando de empresas nuevas. La de costos bien planificada, estas modificaciones son muy simples de realizar. O sea, siempre debe haber muy buena comunicación entre el departamento técnico, la dirección de obra específicamente, y la parte de contabilidad del proyecto, la parte de contabilidad de costo del proyecto. Como resumen general, la planificación en función a todos los conceptos que hemos nombrado, a todos los conceptos que hemos visto, la planificación de un proyecto, número uno, debe ser realista. Yo no puedo agarrar y decir un proyecto de 10,000, 15,000, 20,000 metros cuadrados, no puedo decir, lo voy a terminar en 4, 5, 6, 7 meses. Estamos locos, estamos saliéndonos del tiesto. Entonces, como primer punto, la programación o la planificación de obra que nosotros hagamos tiene que ser realista. Tiene que ser simple, lo más entendible posible, que no hayan muchas ligaduras, que no haya muchas cosas raras por ahí. Y tiene que ser fácil de comprender por cada persona que lo vaya a leer, que vaya a ver la programación. Y es por este punto que tiene mucho que ver la facilidad de trabajo con la que se entiende el sistema Gantt. Actualmente, la mayoría de las obras se desarrollan por el diagrama Gantt. PERT y CPM, la verdad que en muy pocas obras lo he visto, pero por su fácil comprensión, para mí el sistema Gantt es el de mayor utilización. Toda esta documentación de planificación que se va a utilizar tiene que otorgarnos una información clara y principalmente específica, puntual, hablando siempre de tiempo. El atraso en la entrega de cada una de las actividades puede también significar un atraso en toda la obra, un atraso en la toma de decisiones, principalmente si estamos hablando de actividades que componen la ruta crítica de la planificación de obra. La ruta crítica es muy importante y saber identificar, poder encontrarla. Vamos a ver cómo se encuentra una ruta crítica más adelante y es en base a esta ruta crítica que nosotros tenemos que desarrollar la elaboración del proyecto.